alegría estar acá y de verdad lo digo muy, muy en serio porque vine por primera vez y por única vez hace como unos 4 años y estuvimos como unos 20 minutos, era cualquier día de la semana, entonces no vi en funcionamiento, pero los sigo, los estaqueo hartísimo. Me encanta y como dice Armando, somos cercanos y lo sentimos como ese hermano mayor que va adelante y que uno dice, yo quiero ser como ellos. Como Armando dice, soy de Bogotá, soy de Colombia, soy de apellido Calvo y soy calvo. Eso es bueno porque si no mi mamá tendría que dar muchas explicaciones de por qué yo no salí calvo. En fin, qué emoción estar aquí con ustedes. Yo normalmente digo esto cuando hablo en otros países. Digo esto de primerazo. Lo primero es que es posible que yo utilice alguna palabra que aquí no se oiga bien y para mí sea absolutamente normal, entonces les pido perdón de antemano. Lo segundo es que voy a tratar de no hacer muchos chistes porque o digo lo que no es o el chiste no se entiende acá y después me deprimo y cuando me deprimo me da por comer y por... Hoy vamos a hablar de un tema que es espectacular. De hecho, Armando me ha dicho que viene en una serie, Ver, Hacer, Creer. Ver, Hablar, Creer. Y el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver acerca, o es alrededor de la idea de la fe, de la confianza, obviamente en Dios. Y si tú te consideras un seguidor de Jesús, que ya lleva mucho tiempo siguiendo a Jesús, pues es un tema que nosotros sabemos con el que tenemos que luchar día a día. ¿Sí? Hay días que nuestra fe, si se puede decir de alguna manera, está aquí arriba, nos sentimos que podemos hacer lo que sea necesario, no importa lo que pase, yo me siento y al otro día sucede algo, una llamada, entro al banco y veo el saldo de la cuenta, algo pasó con mi familia, con mis hijos y nuestra fe empieza de pronto un poco a desfallecer. Pero si tú estás por primera vez, si hace poco estás explorando la fe, si de pronto aquí en cámara, en la transmisión nos estás viendo por primera vez, te cruzaste con esta transmisión por primera vez, es fundamental porque seguramente uno de los primeros asuntos que cada uno de nosotros manejamos cuando nos acercamos a Jesús es este asunto de creer. ¿Cómo creo? ¿En qué creo? ¿Cómo sé que estoy creyendo? ¿Cómo puedo realmente confiar en lo que yo veo en otras personas? De pronto si estás leyendo la Biblia, ¿cómo puedo hacer? Y yo les quiero hoy traer algo bastante práctico, a mi parecer, en términos de qué podemos hacer, qué puedes hacer tú, qué puedo hacer yo, para que nuestra fe crezca. Para que, no importa dónde esté, de pronto hoy tú estás diciendo, fe crezca, pero la mía está en 0. Bueno, para que crezca. Si se pueden poner números, no necesariamente hay alguna parte en donde tú puedas decir que mi fe está en 10 y el otro está en 20, pero posiblemente estás pasando por un momento difícil de tu fe, necesitas realmente, y a veces uno está esperando que la fe simplemente crezca. Y como en todas las cosas, uno a veces espera como que caiga una caja del cielo con fe y ya tengo fe. Y Dios puede hacerlo, claro, Dios puede hacerlo. Esos son los milagros, que también es la serie que ustedes vienen manejando en los tiempos de oración de los miércoles. ¿Puede hacerlo Dios? Sí. Pero también la iglesia, en términos de institución, nos ha dado algunos recursos para que nosotros podamos crecer en nuestra fe. Yo quiero empezar con un par de preguntas y sé que van a salir aquí en la pantalla. La primera es, ¿cómo sería tu vida si tuvieras absoluta certeza de que Dios existe, está a tu lado y no te dejará nunca? ¿Cómo sería tu vida? Imagínate eso. Y les voy a dar unos segundos de verdad para que se lo imaginen. ¿Cómo sería tu vida si esto fuera real? Y digo si esto fuera real porque a todos nosotros en algún momento esto no es necesariamente real en nuestra vida. La segunda pregunta es esta misma, pero un poco simplificada, es ¿cómo sería tu vida si tuvieras una absoluta y perfecta fe? Y yo pregunto esto porque ustedes, algunos sabrán un poco más, algunos se han acercado mucho más a la Biblia. En la Biblia Jesús mismo habla de si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza. Y yo sé que yo creo que todos nosotros hemos oído alguna charla, alguna predicación acerca de la idea del tamaño de un grano de mostaza. Si fuera como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, quítate, y la montaña se quitaría.
Entonces, de alguna manera, sí tenemos esa idea, sí podemos estar completamente seguros de que nuestra fe es algo que crece en nosotros. ¿Y cómo crece esa fe en nosotros? No sé si ustedes alguna vez se han encontrado con alguna persona en la cual tú le cuentas un problema gigantesco. Imagínate un problema gigantesco, el que sea. ¿Sí? Relaciones, enfermedad, economía, salud. Le cuentas un problema gigantesco y esa persona te mira y sigue estando tranquila y te dice, sí, entiendo. Y uno dice, no me está entendiendo. Pues porque si me estuviera entendiendo, reaccionaría de otra manera. Entonces uno ya casi que empieza a inventar, ¿no? Ya, o sea, ya el problema que era grande lo vuelve aún más grande y ya empieza uno a meterle meteoritos y ya para que el problema sea así, pero gigantesco. Y esta persona te sigue mirando. Oremos. Y uno dice, yo quiero la fe de esa persona. O vienen personas. No más de pronto lo que esta tarde vamos a tener en Iglesia Sin Formato con Ariel, se llama, y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? Y definitivamente, cuando uno empieza a indagar un poco, es que la confianza de esa persona, la fe de esa persona, está en un momento en donde, en el buen sentido de la palabra, cada uno de nosotros envidiaría estar. ¿Y cómo podemos vivir en ese estado? Al fin y al cabo sería lo que nos encantaría. Yo quiero dejar esto ahí, voy a volver, porque hay otro elemento de por qué es tan importante lo de la fe. Hay un relato, pueden haber varios relatos, yo escogí uno que está en Mateo, es un pasaje, voy a leer el pasaje largo, pero especialmente la última parte es la central. Posiblemente ustedes también han oído este relato varias veces, pero nos vamos a centrar en la última parte. El relato es está en Mateo capítulo 8 y dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. ¿Sí han oído ese relato? Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Hasta ahí, un relato absolutamente normal. Y Jesús dice, iré a sanarlo, respondió Jesús. Y la respuesta de este hombre es esa respuesta de ese tipo de persona que uno le cuenta algún problema y dice, tranquilo, Dios lo puede resolver. O en su propia vida ha dicho, Dios resuelve esto en mi vida. Y él dice, el centurión, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Y dice, uy, qué bueno, ¿no? Porque yo mismo soy hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Y él empieza a decir, ¿por qué yo estoy tan confiado de que tú tienes el poder para hacer esto? Le dice, le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Me impresiona el pasaje que sigue. Dice, al oír esto, Jesús, ¿qué? Se asombró. ¿Por qué se asombró? Y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Se asombró. Si hay algo que asombra a Jesús, de hecho, es la única vez que nosotros encontramos en la Biblia, en otros evangelios está la misma historia, entonces pues ahí vuelve a aparecer. Pero es la única vez que nosotros encontramos en la Biblia en la que Jesús se asombra por algo bueno, porque se asombró por varias cosas malas. Ustedes se asombró de la maldad, se asombró de la falta de fe, que está en el mismo carril de lo que estamos hablando. Se asombró de la fe de este personaje. Y este personaje además es especial. Este personaje no era judío, ¿sí? Era un centurión, un soldado romano. No tenía la Biblia como la conocemos, ni siquiera el Nuevo Testamento ni como lo conocemos, ni lo tenía. No tenía la Biblia. No podía entrar al templo. No era que no fuera, no podía entrar al templo porque no era judío. Y con todo y eso, Jesús dice, no he encontrado a nadie que tenga tanta fe, y ahí está la idea de cantidad. Sí hay algún tipo de idea de cantidad.
en todo Israel. En todos los que han venido creyendo, han venido caminando, saben tanto acerca de Dios, pues no he encontrado a nadie que tenga tanta fe. Él se extraña, se maravilla. Y eso es lo que significa una palabra en griego que es taumazo. Es asombrarse, maravillarse. Y eso maravilla totalmente a Jesús. Él lo que está diciendo ahí básicamente, si lo pusiéramos un poco en nuestro idioma de hoy, diría: ¡wow! Miren la fe de este. Miren la fe de este. Eso es especial. ¿Por qué? Cuando ustedes piensan, de pronto hasta ustedes lo pueden pensar si le dieran algún tipo de consejo a una pareja, ¿en qué está basado la relación entre dos personas? ¿Qué es lo más importante en una relación de dos personas? Uno puede decir de pronto la comunicación, pero seguramente no hay posibilidad de que fuera de esa lista esté confianza. ¿Sí? La confianza es la base. Y esto es espectacular porque lo que Jesús, de las cosas que Jesús hace en la cruz al morir, es que el pecado deje de impedir que tú tengas una relación con Dios, que tú puedas confiar realmente en Dios. Jesús viene a morir en la cruz para que tú y yo tengamos una relación y para que podamos confiar en Él. Y yo creo que todos lo sabemos. Y acá solamente estoy haciendo el énfasis de cómo la fe es fundamental en esa relación. Jesús muere para que tu confianza y mi confianza en Dios crezca. Porque el pecado ha sido derrotado. Y puedo entonces vivir ese tipo de vida en donde yo sé, estoy hablando terrenalmente. Seguramente eso pasará cuando ya estemos en la eternidad con Dios y tengamos una fe perfecta. Pero podamos confiar en Dios de una manera increíble. Y creo que por eso nos movemos, cada uno de nosotros. Y si tú estás acá por primera vez, esa es una de las razones por las que de pronto tú piensas: ya estoy entendiendo por qué estos cristianos son así. ¿Por qué todo el tiempo andas diciendo que Dios puede, que Dios sabrá? Porque es así, confiamos. Él nos ha demostrado que podemos confiar en Dios. Quiero ir rápido y de nuevo les digo, hoy solamente quisiera que exploráramos unas formas muy prácticas en las que tu fe y mi fe pueden crecer. ¿Sí? ¿En qué formas, y quiero hacer esta pregunta, en qué formas, en qué momentos, en qué ambientes tú puedes recordar que tu fe creció? Piensa ahí un poquito. ¿Qué formas, qué ambientes puedes tú recordar que tu fe en algún momento creció? De pronto fue la primera vez que te acercaste, la primera vez que dijiste: yo quiero ser un seguidor, yo quiero ser una seguidora de Jesús. Yo quiero dar mi vida. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando en esa época de tu vida? ¿Qué viste? ¿Qué oíste? ¿Quién estuvo cerca de ti? ¿En qué situación estabas? Y uno puede pensar en varios momentos, porque nuestra fe crece inicialmente, nuestra fe comienza de alguna manera y hay momentos en nuestra vida en donde sigue creciendo. Y nosotros podemos pensar en muchos momentos en que esa fe creció. Nosotros hemos llamado a esos momentos los catalizadores de la fe, o sea, lo que ayuda a que mi fe pase de un estado al siguiente estado. Y esos catalizadores los hemos numerado de esta manera. No los vayas a buscar que estén en algún versículo de la Biblia, son más bien un desarrollo teológico de lo que encontramos, un desarrollo práctico de lo que encontramos, y además no tienen un orden específico, pero nosotros hemos pensado que son estos 5. El primero, igual no tiene orden, pero el primero que está en la lista es disciplinas privadas, y los voy a explicar un poco. El segundo, enseñanzas prácticas. El tercero, ministerio, y dejé esa palabra que no es tan normal para que nos acordemos que ministerio es servicio, ministerio personal. Cuarto, situaciones cruciales.
Y quinto, relaciones providenciales. Y lo más posible es que si tú recuerdas esos momentos en tu vida en las cuales tu fe creció, lo puedas poner en alguna de estas categorías. Si tú piensas en los momentos de tu vida en los cuales tu fe creció, los puedas poner en una de estas 5 categorías. Fue a través, y las voy a explicar un poco para que cada uno pueda entender exactamente qué es lo que estoy tratando de decir. Al final, el reto hoy tiene que ver con cómo tú te vas a involucrar en estas áreas, en estos catalizadores, para asegurarte que tu fe está creciendo. Obviamente, hay otros intangibles que no necesariamente se pueden meter en un listado, pero seguramente a través de estos elementos que hemos puesto ahí, este listado que hemos hecho, podemos estar en el camino de constancia en la cual nuestra fe va creciendo. Entonces, voy a comenzar. El primero del que voy a hablar es disciplinas privadas. No puedo por tiempo tratar como todos los pasajes que podrían. De hecho, si ustedes al decirles yo algo seguramente se van a dar cuenta que hay muchos otros pasajes que se podrían utilizar. Yo voy a utilizar uno en cada uno y de pronto no el pasaje entero, sino la idea del pasaje precisamente por asuntos del tiempo. Entonces el primero tiene que ver con disciplinas privadas. Si ustedes leen ahí en el Sermón del Monte, Mateo 6, del 1 al 18, Jesús está diciendo, utiliza la expresión obras de justicia. Es decir, hay algo que tú y yo podemos hacer en términos de obras de justicia. Y una cosa que me encanta y está acá al final, está acá en esta parte, es recibirán recompensa. Porque nosotros a veces no hablamos mucho de la idea de recompensa. Este pasaje está lleno de recompensa. ¿Sí? Lo nombra al menos 7 veces. ¿Recibirán recompensa o no recibirán recompensa? No dice cuál es la recompensa, pero yo estoy genuinamente convencido que la recompensa es que tu fe y mi fe crecerán. Y esa es que mejor recompensa, que mi fe crezca, que mi confianza en Dios crezca. Entonces en este pasaje, básicamente Jesús se centra en 3 obras de justicia. Ahí él habla de den, oren y ayunen. Den, oren y ayunen. Y están en ese orden. Pero si nosotros miramos claramente, y creo que hay un cuarto que nosotros podríamos sumar ahí fácilmente, que tiene que ver obviamente con el leer y estudiar la palabra. Si tú pones en este conjunto algo así como leer y estudiar la palabra con oración, básicamente ¿sabes Dios qué te está pidiendo a ti? Tiempo. ¿Sí? Porque de hecho, la forma en la que dice cómo debe ser la oración acá no es como la oración que uno a veces hace como están los alimentos, Señor, gracias por... No, y que uno habla y que parece que estuviera hablando en lenguas, pero es español, pero a velocidad de WhatsApp, rápido. No, él dice, cuando oren, vayan a su cuarto, cierren las ventanas, arrodíllense y oren. Lo que está hablando es, para que tu confianza en mí crezca, yo necesito que tu tiempo me lo des a mí. Segundo, o el segundo grupo, el primero sería leer y estudiar la Biblia, leer, estudiar la Biblia y orar en un lado. Ahora el segundo es ayunar. Y ahí dice, cuando ustedes ayunen, ¿sí? Y da unas características de cómo... Ayunar, pues al final un resumen de ayunar es, Señor, tú eres más importante que todo en mi vida, incluyendo el alimento. Pero miren, en el primero ya Jesús me está diciendo tu tiempo, tu confianza crece cuando me des tu tiempo. Ahora, si yo no como, me muero. También quiero que me entregues eso. También quiero que me digas, obviamente no nos vamos a morir por ayunar, pero tú eres más importante aún que la comida, porque yo sé que si no como, en algún momento me muero. Y el tercer elemento de estos, de dar, ¿qué me está pidiendo? Dinero. Algunos de nosotros a veces dicen, yo prefiero no comer, pero mi dinero,
¿Sí? ¿Qué está pidiendo ahí? ¿Qué está pidiendo en Mateo 6 del 1 al 18? Tu tiempo, tu comida, tu dinero. ¿Y qué está diciendo? Tú me los das y yo te recompenso. Uno primero quiere que le den recompensa y después yo lo doy. Y Jesús es tan misericordioso que a veces no lo da. Pero en la medida en que tú estés en ambientes en donde estés orando, estudiando la palabra, entregando tu tiempo, donde estés en ambientes en donde hayan, por ejemplo, asuntos del ayuno, en donde tú disciplinas tu cuerpo, pero al mismo tiempo también le estás diciendo a Jesús, tú eres más importante que todo, y donde tú estés en ambiente, como estaba diciendo ahorita Armando, sí, en las iglesias pedimos plata, yo soy pastor de una iglesia, pedimos plata. Pedimos plata porque hay algo de obediencia, pero también es, mira lo que podemos hacer cuando nos juntamos todos y lo que podemos hacer hacia afuera. Pero lo que a veces no hablamos tanto es, mira lo que ha pasado con tu fe cuando tú has decidido decirle a Dios, esto lo necesito, pero te lo entrego y voy a confiar que tú vas a suplir aun cuando no tenga esto. Y esto es especialmente en los hombres, yo lo he visto en mi iglesia. Cuando damos ese paso, nuestra fe se dispara, porque es empezar a experimentar que Dios suple, que Dios está ahí, que nuestra fe crece, y cuando mi fe crece, la forma en que yo me relaciono con Dios cambia. Segundo, tengo que ir un poquito más rápido. Segundo es enseñanzas prácticas. Enseñanzas prácticas no solamente es que me entren cosas y que mi cerebro se vuelva más grande. Enseñanzas prácticas es que seguramente tú alguna vez estabas escuchando algún tipo de enseñanza, puede ser un domingo, puede ser en un grupo pequeño, puede ser en las reuniones de los miércoles o en otros espacios, ambientes que ustedes tengan. Y esa palabra cobró vida y es la forma en la que nosotros expresamos. Eso, ese día dijiste, nunca había entendido eso. No sabía que así era. Esos ambientes en donde yo puedo experimentar enseñanzas prácticas en mi vida es un momento que en términos de los catalizadores que mi fe crece. El pasaje que a mí más se me viene a la mente es este de Mateo 7, 24 al 28. Es el final del Sermón del Monte. Acuérdense que el Sermón del Monte ha sido una serie de asuntos prácticos de la vida del día a día. Y al fin Jesús está diciendo, maravilloso que ustedes me hayan oído. Pero si ustedes no ponen esto en práctica, no sirvió para nada. Y la forma en que Él lo hace es con la idea de este hombre, los dos hombres, el que hizo la casa en la arena, la casa en la roca, a uno lo llama insensato, al otro lo llama sensato. ¿Por qué? Porque uno escuchó y puso en práctica, el otro escuchó y no puso en práctica. Entonces, el segundo catalizador, el primero, disciplinas personales, el segundo, enseñanzas prácticas. El tercero, ministerio o servicio personal. Yo sé que acá en la iglesia tienen infinidad de oportunidades de servicio. Ustedes pueden servir en muchas cosas, pero también, y acá esto no es porque alguien me lo haya dicho, sino que yo soy pastor de una iglesia, también puede haber una cantidad de personas que nunca han dado ese paso de levantar la mano y decir, yo quiero servir. ¿Saben de qué se están perdiendo? Y yo sé que se están perdiendo porque los que lo han hecho te van a decir que sí. Servir, además de lo rico que puede ser el ambiente que se vive alrededor de servicio, servir es la oportunidad, es como ponerte en primera fila, como comprar los tiquetes VIP para ver lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Ahí tú lo vas a ver. Y segundo, no te imaginas, y los que han servido me van a acá decir que sí, no te imaginas lo que Dios puede hacer en tu vida cuando tú te centras en la vida de otros. Y ustedes saben que es así. Nosotros hacíamos con el grupo de jóvenes, yo antes era el pastor de jóvenes de la iglesia hace mucho tiempo, obviamente, cuando yo también era joven, hacíamos unas salidas misioneras, lo llamábamos, y mucho de lo que hacíamos a veces era ir a ciertos sitios, iglesias o colegios, y pintábamos paredes, le echábamos pintura a las paredes. Y el eslogan de la salida misionera terminó siendo
Tú no te imaginas lo que Dios puede hacer en tu vida mientras que tú estás pintando una pared. Lo que Dios puede hacer en tu fe, en tu confianza, a través del servicio, no se logra de ninguna otra manera. Y los que hemos servido sabemos que es así. Y si tú no lo has hecho, te estás perdiendo de oportunidades maravillosas para que tu fe crezca. Ni siquiera es tanto lo que tú haces, es para que tu fe crezca. Porque si tú no lo haces, va a haber otra persona. Y esa persona, entre comillas, se va a llevar tu bendición. De que tu fe, de que tu confianza en Él crezca. Acá hay un pasaje que me encanta. Es el de la alimentación de los 5,000. Entonces, ustedes saben, ¿no? Jesús estaba hablando, había muchas personas, dicen que 5,000, la forma en la que contaban en la época, 5,000 hombres, más mujeres y niños, para la cantidad de niños de la época, eso había entre 15,000 y 20,000 personas. Y los discípulos, los cercanos, le dicen a Jesús, oye, ya se está haciendo tarde, que vayan, porque, pues, ¿dónde van a comer? Y Jesús dice, no, aliméntenlos ustedes. No hay nada, no, pues busquen a ver qué hay. Había habido un niño, que dice ahí un joven, que se había guardado su lonchera, quién sabe, no se la había gastado por alguna razón, y él tenía 2 panes y 5 pescados, o al revés. No eran 5 panes, yo siempre digo al revés. 5 panes y 2 pescados. Me tengo que acordar de alguna manera que los panes son más baratos y los pescados más caros, entonces por eso había... En algún momento me acordaré. Y él tenía eso, y de ahí, ustedes se pueden imaginar, ustedes son uno de los discípulos, entonces son los del staff ahí. Y Jesús les dice, alimenten a las personas con los 5 panes y los 2 pescados, y ustedes... ¿Rappi? ¿Qué hacemos? Pero es que ninguno de nosotros se puede imaginar lo que Dios puede hacer cuando tú estás dispuesta a entregar lo que tú tienes, así sea poco. No nos podemos imaginar lo que Dios va a hacer en nuestra vida cuando tú y yo estamos dispuestas a entregar lo que tenemos, así sea poco. La mayoría de las veces es tiempo. No, pero es que yo solamente tengo 1 hora a la semana. Pues entrega esa hora. Entrega esa hora. Métete en algún área de servicio, no solamente dentro de la iglesia. También hay muchas áreas de servicio fuera de la iglesia. Ustedes tienen una cantidad de oportunidades acá, en donde además están bendiciendo a otras personas. Y no te imaginas lo que Dios puede hacer cuando tú te dispones a hacer eso. Cuando tú te dispones a hacer algo por personas que seguramente nunca volverás a ver, que seguramente nunca te van a poder agradecer. Pero tú no sabes lo que puedes hacer en la vida de otras personas. Pero por encima de todo, a veces se nos olvida lo que Dios mismo puede hacer en nuestra propia vida. Paso al cuarto. Situaciones cruciales. Todos las hemos vivido. Normalmente son difíciles. Situaciones difíciles en nuestra vida que al pasarla normalmente con otras personas a nuestro alrededor, con la iglesia alrededor, salimos de esas situaciones y nuestra fe crece. ¿Cuántas veces ustedes han oído de alguien que tuvo una crisis por enfermedad, una crisis económica, crisis en relaciones? La iglesia estuvo cerca y al pasar ese momento, la fe de esa persona, la confianza de esa persona creció. Creció tanto hasta el punto que muchas de estas personas después se paran aquí y nos enseñan de lo que vivieron a través de ese momento en su vida. ¿Cómo tú ves las situaciones difíciles en tu vida? ¿Son amigas? ¿Son enemigos? Yo sé que en el momento nadie quiere que le pase algo difícil en su vida, absolutamente nadie quiere.
pero son herramientas en las manos de Dios para algo. Yo acá traigo una cita de C.S. Lewis, el de las Crónicas de Narnia, lo conocemos a veces más, pero él escribió esto. Dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Las situaciones cruciales son difíciles, pero cuando tú te dispones a pasar una situación difícil con Dios y con la iglesia, tu fe va a crecer. Claro, hay momentos también buenos en que celebramos todos juntos, y si Dios hizo un milagro en mi vida, y ustedes están hablando de milagros, ¿cuántas semanas van de milagros ya? ¿8? ¿En los miércoles? ¿Como 8 semanas de milagros? No, pero digo, ya llevan... Uy, hartos milagros. Cuando uno celebra los milagros, la fe crece. Pero recuerden que la mayoría de las veces los milagros vienen en una situación en la que tú y yo no necesariamente quisiéramos estar. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Lázaro cuando muere? ¿Sí? Jesús se va, le dicen: tu mejor amigo, bueno, tu amigo, Lázaro ha muerto. Y él, en lugar de devolverse inmediatamente, se va otros 2 días de camino. Entonces ya no está a 2, sino a 4 días de camino de su amigo. Y todo el mundo empieza: pero si era el mejor amigo, ¿por qué no se devuelve? Y al fin llega y se encuentra con la hermana, y la hermana le dice: si hubieras estado acá, hubieras podido hacer algo. Y Jesús dice: ¿qué te pasa? ¿Sí? Después sabemos el final de la historia. Jesús resucita a Lázaro. Pero a mí hay un pasaje en términos de estas situaciones cruciales, al final de ese relato en Juan 11, que me impresiona. Los judíos vieron y pusieron su fe en él. Casi que uno puede pensar que Jesús crea una situación crucial, permite que suceda una situación crucial. No fue que sucedió y él llegó, casi que él la permite, porque cuando le cuentan que Lázaro ha muerto, él dice: no, eso no ha pasado. Las situaciones cruciales, la manera en la que tú y yo las vivimos, la manera en que la iglesia nos puede acompañar, hace que nuestra fe crezca, pero especialmente va a lograr que muchas personas que ven lo que está sucediendo allá afuera pongan su fe en Jesús. Entonces no desaprovechemos las circunstancias cruciales. Y quiero terminar con esta: relaciones providenciales. ¿Ustedes saben cómo comienza la oración más famosa que está en la Biblia? ¿Cuáles son las 2 primeras palabras? Jesús muere para que tú y yo podamos tener una relación con nuestro Padre, para que podamos decir: Padre nuestro. Lo que sucede en el ambiente de las relaciones providenciales no lo podemos medir de ninguna manera. Si yo les preguntara a ustedes en qué momento su fe creció, seguramente todos ustedes nombrarían en algún punto a una persona. Cuando esta persona me llamó, cuando esta persona me acompañó, cuando esta persona estuvo conmigo, cuando esta persona me enseñó esto, cuando esta persona me dijo que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Cuando esta persona apareció en mi vida, Dios la utilizó para que mi fe creciera. Y tú puedes ser esa persona para otras personas. El ambiente, en los ambientes que tú creas para tener relaciones con otros, en esos ambientes lo que más va a crecer es tu fe. Entonces, como les dije al principio, el reto hoy era: ¿en qué te vas a involucrar tú? Disciplinas personales, enseñanzas prácticas, ministerio personal, relaciones providenciales, situaciones cruciales. En esas no necesariamente uno puede decidir meterse. A veces sí, pero es mejor que no decidan meterse en esas. Vamos a terminar orando. Y yo quiero, en medio de la oración, dar la oportunidad a que, si tú nunca has tomado un paso de fe por Jesús, lo puedas hacer. Si hoy te has dado cuenta que yo necesito que mi fe crezca y nunca has tomado una decisión por Jesús,
nunca habías entendido que Él murió en la cruz para que tus pecados no fueran un impedimento para que tú te relacionaras con Él, puedas hacerlo hoy. Señor, gracias porque tú nos dejas tantos pasos prácticos en tu palabra para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se fortalezca. Pero yo también especialmente quiero orar por aquellos y con aquellos que nunca han tomado una decisión de fe. De pronto puede ser que tú me estás viendo a través de la pantalla. Si tú nunca has tomado esta decisión, si tú nunca le has dicho a Jesús, ven a mi corazón, entiendo que te necesito, pido perdón por mis pecados, yo te pido que en este momento tú lo puedas hacer. Y si tú lo haces, que puedas hablar con algún pastor aquí en la iglesia y puedas contarle tu decisión para que Él te guíe. Quiero orar contigo, guiarte en una oración muy sencilla. Señor Jesús, hoy reconozco que nunca había entendido que tú moriste en la cruz para el perdón de mis pecados. Ahora te pido que vengas a vivir en mi corazón. Quiero tener una fe que crezca. Quiero vivir una vida que confíe en ti. Gracias, Padre Santo. Y te pido por cada una de las personas que están acá, que ya somos seguidores de Jesús, que podamos en el día a día involucrarnos en estos ambientes en donde sabemos que nuestra fe va a crecer. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.